Buenos días, estimados compañeros de clase y profesora. Los integrantes del grupo son Guadalupe Barquero, Cristian Morales, Giancarlo, María Martínez y mi persona, Yani Espinosa. Los temas a exponer serán el notario como funcionario público y profesional del derecho, requisitos para ejercer el notariado y órgano autorizante, obligaciones de los notarios, competencias por razón de la materia y competencia personal, excepciones, prohibiciones en el ejercicio del notariado, concepto y contenido de la función notarial, teoría sobre la naturaleza jurídica de la función notarial, finalidades de la función notarial del cónsul. Y a continuación comenzaré con la exposición con el tema concepto de notario, el notario como funcionario público y profesional del derecho y requisitos para ejercer el notariado y órgano autorizante. Como concepto de notario, según el diccionario de Cabanela, es el funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes de los contratos y demás actos extrajudiciales. Otro concepto expuesto por Tarragón Alvela: notario es el profesional del derecho que ejerce simultáneamente una función pública para proporcionar a los ciudadanos la seguridad en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Con respecto al notario como funcionario público y profesional del derecho, tenemos a Quintana, Romero y Salgado, que menciona que el notario tiene una figura de doble carácter. Por un lado ejerce una función pública y por otro es un profesional de derecho, siendo ese individuo autorizado para dar fe conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extrajudiciales, pero a la vez teniendo esa dependencia profesional. En los requisitos para ejercer el notariado, el dicho autor establece que en la práctica primero se incorpora como abogado y después como notario, ya que como abogado se cumple el trámite final para el notario. El mismo autor expresa que los requisitos para el ejercicio notarial son los siguientes: el título académico, la edad, tener capacidad legal, poseer honradez y buenas conductas, la inscripción del sello y firma que usará el notario y la ciudadanía nicaragüense. El órgano autorizante en Nicaragua: la autorización para ejercer el notariado proviene del órgano superior encargado de regular el Poder Judicial. En tal caso es la Corte Suprema de Justicia, a quien corresponde dicha autorización, en la cual ahorita, a continuación, para seguir la ponencia, continuará mi compañera Lucía con el tema obligaciones de los notarios, competencia por razón de la materia y competencia personal. Ahora pasando con las obligaciones del notario, la ley del notariado en su artículo 15 menciona estas, como extender en sus registros los poderes, testamentos, contratos y demás escrituras conforme a las instrucciones que de palabra o por escrito les dieren los otorgantes. Manifestar los documentos públicos de su archivo a cuantos tengan necesidad de instruirse de su contenido, a presencia del mismo notario. No permitir que por motivo alguno se saquen de oficio los protocolos, salvo los casos exceptuados en el PR. Tener un libro llamado registro o protocolo compuesto de pliegos enteros de papel de 5 córdobas para extender en él las escrituras que ante ellos se otorguen. Otra, a extender las escrituras, actas e instrumentos cumplidamente y no por abreviaturas, poniendo todas las letras de los nombres de personas o pueblos y no solamente las iniciales. Otra de sus obligaciones es dar a las partes copia de las escrituras que autorizaron, a más tardar dentro de los 3 días de habérseles extendido. Otra, extender todos los documentos y escrituras en papel sellado que corresponda con respecto a la ley. Y entre las obligaciones más destacadas es certificar las escrituras públicas o títulos de antigua data de conformidad en lo dispuesto al artículo 2369 del Código Civil. El notario desempeña una doble función activa. La primera es aconseja o asesora a las partes e interpreta la voluntad de ellos a través de la redacción del documento, dando contenido jurídico a las intenciones de ellos. Y la segunda es ejercer la fe pública. Ejerce la fe pública notarial certificando la autenticidad del contenido de los actos, de la identidad de las partes, de la fecha y del lugar donde se efectúa el acto o contrato. Prohibiciones en ejercicio del notariado.
En sentido general, a la orden de prohibición nos referimos a una orden negativa que su infracción supone siempre una acción en contra más grave, en principio, que la omisión índole de una actividad obligatoria. Además, demandante de no hacer significa impedimento o impedimento en general. Según Guillermo Cabanellas, refiriéndose siempre a la misma figura prohibición, dice que es una denominación de ciertos sistemas que suprimen en absoluto determinadas actividades, aun cuando sea el medio de fomentar su ejecución clandestina. Tenemos tipos de prohibición. Los tipos de prohibiciones pueden variar dependiendo de la legislación de cada país, así también como sus respectivas penas y sanciones y consecuencias. En el caso específico de nuestra legislación, podemos dividirla en dos grandes grupos: las de carácter sustancial y las de carácter procedimental. Las de carácter sustancial podemos citar como ejemplo de ese tipo de prohibición el artículo 43, el cual nos dice que se le prohíbe a los notarios autorizar escritura o contrato de personas desconocidas a menos que le presenten dos testigos para comprobar su identidad y capacidad, expresándose en la escritura los nombres y vecindad de estos testigos. Autorizar contratos de personas incapaces de contratar según el Código Civil. Autorizarlo al cualquier persona a condición de pagar con recaso o herede de promesas de matrimonio para cuando enviude o cualquier otro contrato ilícito. Autorizar escritura a su favor o en favor de su descendiente, ascendiente, cónyuge o colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de su mujer ilegítima, según el artículo 2372. Si la escritura solo establece obligaciones a cargo del notario, podrá otorgarla por sí y ante sí. También podrá otorgarla por sí y ante sí sus testamentos y las escrituras de poderes que confiere. El incumplimiento de este artículo puede traer consecuencias al notario en caso de que surja un conflicto y llegue el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta puede venir por sanciones correccionales, multas y en caso de reincidencia, suspensiones. Las suspensiones pueden variar, por ejemplo, de 2 a 5 años dependiendo de la infracción cometida. Cuando hablamos de carácter procedimental, el otro tipo de prohibición que encontramos en nuestra legislación son denominadas prohibiciones procedimentales, es decir, aquellas que tienen que ver con la forma de actuar del notario en cuanto a la redacción del instrumento público, escritura pública, otorgamiento de testamento, formación de protocolo, etc. La responsabilidad del notario surge por cualquier acto irregular ocasionado por su figura cuando falta los deberes de su actividad en ejercicio de sus funciones, incumpliendo alguna obligación con origen convencional o legal, por una acción o omisión culposa o dolosa que ocasiona algún tipo de daño por el cual sea imputable según la regla de la caducidad. Buenos días, a mí como me tocó el concepto y contenido de la función notarial. Ok, el concepto y el contenido de la función varía según una postura asumida sobre la naturaleza jurídica de esta. La función notarial es una función pública de ejercicio privado, controlada y reglamentada por tratarse de una función social. Esto lo podemos encontrar en la referencia de Adriana Abela, Derecho Notarial, Derecho Documental, Responsabilidad Notarial, página 24 a la 25. Ok. Gastón Tobaño sostiene que el notario ejerce una función pública de carácter complejo en nombre del Estado, correspondiéndole a una posición especial dentro de la organización administrativa y jurídica, aunque no burocrática. El escribano ordena y estructura legalmente los hechos o negocios representados por los requirientes, a fin que se obtengan los efectos buscados en esencia por ello. Como teoría de la naturaleza de la función notarial me gustaría recalcar 4 puntos. Como primera teoría, el notario es funcionario público. Ok, decimos esto ya que la corriente doctrinaria tradicional sostiene que el notario es funcionario público. Fundamenta su postura en que los artículos del Código Civil que lo denominan oficial público en la forma de su designación de la prestación de su ministerio. Como segunda teoría, el notario es un profesional liberal. Para Pondré, el notariado es una profesión liberal. Sostiene esta corriente que el escribano no es funcionario público porque no posee su vínculo permanente ni recibe sueldo ni instrucciones del Estado, ni en el sentido específico de no actuar como gestor de la cosa pública. Como tercera teoría, me gustaría recalcar que el notario no es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Okay. Ya que es un profesional de derecho, documentador, conciliador, consultor,
consejero, intérprete de la voluntad de ambas partes, ya que su tarea se desarrolla a requerimiento de parte. Su misión es interpretar la voluntad negocial, ya que califica, legaliza, legitima, configura, documenta y autentica con las solemnidades de la ley del documento para su previa eficacia. Esta corriente sostiene que el escribano es un profesional liberal y específicamente un profesional del derecho, ya que obra en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. También de que cumple con una función pública, la cual es dar fe y autenticidad la misión que le ha sido delegada por el Estado y que por él mismo lo sujeta a su control disciplinario. También la tarea pública que ejerce el notario se corresponde con la seguridad que el Estado pretende mantener en las relaciones jurídicas. También me gustaría remarcar en este punto de que la función notarial para la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que la reglamentación del ejercicio profesional notarial se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad que le atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos constituyen en una concesión del Estado. Muchas gracias. Decimos que en el artículo 8 de la Ley del Notariado se determina la función notarial del cónsul, siendo que estos pueden realizar funciones notariales respecto a actos o contratos que se ejecuten o sean otorgados por nicaragüenses. Esto es observando a las disposiciones legales de Nicaragua. Por lo tanto, decimos que los agentes diplomáticos y consulares de Nicaragua pueden ejercer las funciones de notarios. A modo de conclusión, podemos decir que el notario es un profesional con una doble función, la cual consta de ejercer una función pública y de ser un profesional del derecho, para lo cual él debe cumplir con una serie de requisitos, como es el título académico, ser mayor de edad, tener capacidad legal, poseer honradez y buena conducta y la inscripción del sello y firma, así como están obligados a extender en sus registros las escrituras cumplidamente, tener un protocolo, certificar a escrituras públicas, etc., así como asesorar, interpretar la voluntad de las partes, ejercer la fe pública y certificar la autenticidad de los actos. Muchas gracias.